Muy buen día. Nos encontramos en este momento con el epidemiólogo de Girardot, Giovanni Cortés Martín. Él es especialista en epidemiología y epidemiólogo de respuesta inmediata de la Gobernación del Tolima. Muy buen día, epidemiólogo. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, gracias. Buen día para Adriana, nuestra periodista. Hola, ¿cómo están? Gracias. Epidemiólogo, un tema que va a ser recurrente durante los próximos meses y que ha venido siéndolo, por supuesto, es el COVID-19 en Girardot. Hoy, 2 de septiembre, nos despertamos con 46 casos nuevos de COVID-19 y estamos hablando en este momento entonces que desde el 27 de agosto hasta la fecha han ocurrido 161 nuevos casos confirmados y hablamos de una letalidad del 5.2%, cuando hace aproximadamente 8 días estamos hablando de una letalidad del 3.9 según el Instituto de Salud. ¿Qué hay que saber sobre el comportamiento del virus en este momento, hoy 2 de septiembre, en Girardot? Bueno, básicamente tenemos para decir que la velocidad de transmisión del virus en el municipio ha incrementado. Entonces, cuando hablamos de la velocidad de la transmisión del virus en el municipio, tenemos que ver cuál es la forma en que se notifican los casos. Cada vez que un paciente ingresa por el hospital porque tiene sintomatología o porque la EPS le hace una tamización o porque se le tomó una prueba al ser contacto estrecho de un paciente positivo, ingresa al sistema de vigilancia de salud pública, el CIVIGILA, y la información se reporta a las alcaldías, a su vez a los departamentos y a su vez a la nación. Nosotros hicimos un corte comparativo de cuál era la situación epidemiológica del COVID-19 con corte hasta la semana epidemiológica número 31, que finaliza el 1 de agosto, y evidenciamos que se estaban presentando hasta ese momento, durante los 3 primeros meses en los que hubo COVID-19 en Girardot, es decir, mayo, junio y julio, un promedio de 17 casos de COVID-19 por semana. Pero a partir del 2 de agosto y hasta el 30 de agosto, que finaliza la semana número 35, hemos evidenciado que hay un incremento y ahora estamos hablando de 143.5 casos por semana. Si comparamos esos 17 casos por semana que había antes del mes de agosto con esos 143.5 que hay a partir del mes de agosto, tenemos una velocidad de transmisión mucho más alta. Estamos hablando de un 844% en el incremento porcentual. Si nosotros medimos la tasa promedio de crecimiento por semana, hemos visto semanas en las que hemos tenido una tasa promedio de crecimiento del 145.5% desde la semana 30 a la 31, del 40.7% de la 31 a la 32, una alta de la 32 a la 33 del 239.5%, es la semana en la que más se incrementó la cantidad de casos respecto de la semana anterior. Y en promedio, durante las últimas 5 semanas, la velocidad de la transmisión, la tasa de crecimiento de transmisión es del 101%, es decir, que estamos incrementando a una velocidad muy alta respecto de los casos que tenemos la semana anterior. Es diferente si en una semana tenemos 10 casos y a la semana siguiente tenemos 15. Así en una semana tenemos 15 y a la semana siguiente tenemos 30. Hay un incremento del 100% versus un incremento del 50% del ejemplo anterior que puse, y eso nos muestra que tenemos cada vez una mayor cantidad de personas infectadas en el municipio, lo que repercute en que cada vez hay mayor cantidad de casos activos, que son los que transmiten la enfermedad y es contra los que más tenemos que buscar medidas para evitar que esto ocurra. Científicamente, ¿cómo se explicaría el comportamiento que usted acaba de decirnos? ¿Hace parte de cómo se va comportando la curva en ascenso o se le puede adicionar o se le puede anexar con otros elementos que son externos a la curva y más bien hablamos de comportamientos ciudadanos? Bueno, cuando hablamos de la curva epidemiológica, básicamente ya tenemos que haber pasado por esos periodos para poder tener la curva. Cuando hablamos de esa curva, básicamente, digamos que acá hay una base. Sobre esa base entonces empezamos a subir y llega un momento en el que hace la curva, lo que usted dice, llega a un pico y empieza a descender. Esa sería la curva. Nosotros todavía estamos muy lejos de hacer curva. Nosotros estamos recién, digamos que iniciando con el primer pico de la enfermedad. Esta enfermedad venía en una curva muy estable, si ustedes pueden evidenciar las gráficas que presentamos en el boletín epidemiológico, y esa curva empieza a subir. Cuando empieza a crecer, ahí tenemos que estamos en una tendencia al ascenso, y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Cuando ya hayamos avanzado un poco más con la transmisión de la enfermedad y con las medidas que se están implementando, pues vamos a empezar a tener una meseta y posterior a eso a descender, y ahí podremos estar hablando de una curva.
Ahora bien, para ahondar en su pregunta, ¿a qué se debe este comportamiento? El COVID-19 se transmite en primera instancia en forma respiratoria. Cada vez que yo respiro, toso o estornudo, expelo microgotas que salen de mi sistema, microgotas que pueden ser de moco o de saliva, que se convierten en un vehículo para el virus. Si hay una alta movilidad entre personas, es mucho más factible que se transmita el COVID-19. Girardot es una ciudad con una alta movilidad por sus características sociodemográficas, por sus características territoriales y por su posición geográfica. Eso implica que la alta movilidad que hay en el municipio en este momento nos está demostrando qué tanta cantidad de virus se está transmitiendo. Si la gente se queda en su casa, si la gente no tiene contacto con otras personas, se reduce la velocidad de transmisión del virus. Eso quiere decir entonces, epidemiólogo, que las medidas que se pensaron adoptar en un principio la semana anterior y que se entiende que el Ministerio del Interior no las avaló o no las autorizó, como fue la ley seca, el toque de queda, el pico y cédula, etcétera, etcétera, y ayer ya abrimos al 100% el municipio. A ojo de buen cubero uno podría estar pensando que obviamente la velocidad de contagio se va a seguir incrementando porque no va a existir ningún control dentro de la ciudad. A grosso modo, en todo el país, la velocidad de transmisión del virus va a incrementar debido a que va a aumentar la movilidad ciudadana. Y por supuesto, Girardot no será la excepción. Ah, perfecto. Usted dijo en una charla que dio hace 15 días que la agenda, hablando sobre COVID-19, que la agenda no la colocaban ustedes, sino la colocaba el virus. ¿Por qué le hago esta observación antes de la pregunta? Porque la pregunta va dirigida precisamente hasta dónde ustedes como epidemiólogos y como Secretaría de Salud tienen la posibilidad de aproximarse a decirle a la ciudadanía cuándo empezaría a llegarse a la punta alta de la curva epidemiológica. Se me ocurren dos aspectos cuando usted hace esa pregunta. El primero es que cuando estaba estudiando mi especialización en epidemiología, nuestro profesor, un doctor en estadística, nos decía, no hay exactitud en la epidemiología, no es posible tener un número exacto. Y es que en ciencia realmente es muy difícil hablar de exactitud. Sin embargo, sí tenemos aproximaciones. Eso es lo primero que le puedo responder. En segundo lugar, entonces, resulta que nosotros lo que podamos prever respecto del COVID-19 va a estar siempre atrasado en un término de 14 días. Y esto teniendo en cuenta que es el proceso que tarda la evolución del COVID-19 en el organismo. Es el tiempo que tarda entre que ingresa al organismo, hace su proceso de incubación, se vuelve infectante y finalmente se recupera el individuo. Damos un periodo de 14 días dentro de todo ese lapso. Eso implica que lo que podamos hacer hoy, todas las medidas que podamos implementar hoy, van a tener resultados dentro de 14 días. Ahí es donde vamos a ver si hubo una reducción o si hubo una velocidad en la transmisión de la enfermedad con base en las variables que se intervinieron. No podemos tener una medición inmediata, lastimosamente, sino que dependemos de esperar en el tiempo cuáles son los resultados que se observan. 2 semanas. Todas las intervenciones que hagamos hoy las vamos a ver reflejadas 2 semanas más adelante. Pero en ese orden de ideas, entonces, como siempre vamos a estar sujetos a las 2 semanas, en ese orden de ideas, ¿cuándo podría conocerse que ya estamos llegando a la punta del pico alto? No hay posibilidad de saberlo en este momento, porque con el virus llevamos muy poco tiempo en el municipio y el comportamiento hasta hace 4 semanas fue muy estable. Cuando logremos medir un poco más de avance de cómo continúa después de las medidas que se implementan en este 1 de septiembre, que cambia el panorama de las últimas 4 semanas, donde hay una velocidad mayor de transmisión del virus, podremos tener un panorama mucho más certero. Por ejemplo, de aquí a 2 semanas es posible que ya tengamos una indicación de por dónde va a continuar esa tendencia epidemiológica. Interesante poder saber cómo hacen ustedes los cálculos para determinar qué barrios entrarían a un aislamiento selectivo o qué barrios no entran. ¿Y por qué le hago esta apreciación? Porque si uno revisa, por ejemplo, el barrio Kennedy de Girardot, cuando ustedes determinan que entra a aislamiento selectivo porque tiene 20 casos, pero Cámbulos entra a un manejo especial o condiciones especiales porque tiene 5 casos. Pero si yo me remito a la población y a la cantidad de manzanas, por supuesto que el Kennedy rebasa lejos a Cámbulos. El Kennedy tiene aproximadamente, mal contadas, 80 manzanas con poblaciones
mucho más amplias porque son más extensas las manzanas, mientras que Cámbulos tiene únicamente 20 manzanas, con población más pequeña porque son manzanas muy reducidas. ¿De qué manera se explica epidemiológicamente cómo se determina qué sectores o qué aglomerados son los que se tienen en cuenta para hacer unos aislamientos o cuáles no, de acuerdo a lo que le acabo de exponer, epidemiólogo? Bueno, el primer punto es que nosotros tenemos la posibilidad de identificar cuáles son las direcciones donde se encuentran los pacientes y con base en eso poder establecer cuáles son las zonas de calor donde puede haber un mayor riesgo de transmisibilidad. Y cuando identificamos los casos activos que puede haber en un área específica, pues se mide también cuál es el riesgo de transmisibilidad con base en las condiciones sociodemográficas de ese lugar. Nosotros identificamos cuáles eran los barrios en los que había más de 5 casos activos y al identificar identificar esos barrios en los que había más de 5 casos activos, empezamos a establecer cuáles serían las medidas según los tipos de barrio. Y se estableció que los 4 barrios en los que había mayor cantidad de casos, si bien había unas condiciones demográficas variables, eran los que repercutían una mayor importancia de poder controlar la movilidad de las personas de este lugar, teniendo en cuenta que es la movilidad la que favorece la transmisibilidad del virus. Los otros barrios en los que no había una cantidad de casos tan alto, pero que superaban los 5 casos, fueron entonces sujeto de estudio para especificar algunas medidas, pero no necesariamente de restricción de la movilidad como lo que se planteó para los anteriores 4 barrios. Entremos ya a unas generalidades que ya se han hablado, pero igualmente se van como modificando a través de la literatura científica, y es, por ejemplo, hablar de los periodos infectantes. En un momento se había hablado de que en 14 días era que se hacía la incubación y se determinaba si la persona había superado esa etapa de COVID-19. Posteriormente se habló, y usted mismo lo confirmó, que la OMS había determinado que podía estar sobre los 10 días, pero últimamente igualmente se habla entonces de periodos de hasta 14 días para casos leves y de 15 o 20 días para casos más complejos o para casos más severos. ¿Qué hay que decir al respecto para que la gente igualmente maneje su control interno? Yo pienso que uno, si piensa que estuvo en un momento con sospechas de haber tenido contacto, de haber estado expuesto al virus, uno puede hacer internamente, le estoy diciendo de manera muy personal, el control de ese conteo de 14 días para determinar mi estado de salud, cómo está dentro de ese lapso, para saber si realmente estuve expuesto y me contagié o no. Entonces, ¿cómo explicarle eso a las personas? Bueno, básicamente no se ha modificado el concepto de los 14 días. Hablamos de un periodo de 14 días desde el momento de la probable exposición hasta la probable recuperación. Es en ese lapso de esos 14 días donde se da todo el proceso de incubación del virus, de etapa infectante y de recuperación del individuo. Yo en mi mente hago, no sé si ustedes también se lo estén imaginando, cada vez que hago algo con mis dedos, estoy haciendo generalmente este tipo de gráfica como una campana de Gauss, y entonces en esa parte alta es donde hay una mayor capacidad de transmisibilidad del virus, que se daría alrededor de los 7 días, y empieza a descender y alrededor de los 10 días ya hay una mínima capacidad de transmisibilidad del virus. ¿Qué se habla en este momento? Los pacientes que son confirmados para COVID-19, a partir de la fecha del inicio de los síntomas deben guardar 10 días de aislamiento. Durante ese periodo, suponemos que ya entonces el virus hizo una incubación, se manifestó, fue infectante y se empezó a recuperar el paciente después del 7º día. Entre el 7º día y el 10º día ya hay un proceso de recuperación. Pero cuando yo soy contacto estrecho de un paciente positivo para COVID-19, es decir, cuando yo estuve más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia, sin el uso de tapabocas, o más de 2 horas en un mismo lugar con un caso positivo de COVID-19 en un mismo lugar cerrado, debe guardar un tiempo de aislamiento de 14 días desde la fecha de contacto. Esos 14 días van a dar esa seguridad que ya el paciente el día 14 no transmite la enfermedad. Por supuesto que han habido casos en los que las personas duran mucho más de 14 días teniendo la enfermedad, y generalmente estamos hablando de las personas que tienen repercusiones graves a su salud y que continúan en forma de unidades de cuidado intensivo por 20, 30 días incluso, pero el promedio general de recuperación es de 10 días. Y el periodo del que se habla, digamos que de seguridad para todos los procesos de cuarentena, es de 14 días. Debe tener una explicación científica por qué cuando hablamos de menos de 2 metros de distancia o hablamos de cercanía estrecha, hablamos de 15 minutos. Pienso que
es interesante porque no 5 minutos. Si yo tengo contacto directo con algún enfermo, ¿por qué no corro más riesgos si son 5 en lugar de 15, hablando epidemiológicamente, por supuesto? Pues lo primero que debo decir al respecto es que, como sabemos, esta es una enfermedad muy nueva, esta es una enfermedad que apenas la conocemos hace alrededor de 9 meses en el planeta. En Colombia hace 7, en Girardot hace 4, y las investigaciones que hay nos han mostrado, en primer lugar, que se transmite de forma respiratoria. Y resulta que cada vez que hablo, esas microgotas que salen de mi sistema pueden viajar alrededor de 1 metro, poco más. Cada vez que toso, esas microgotas pueden viajar alrededor de 2 metros adelante. Y cada vez que estornudo, alrededor de 6 metros adelante. Entonces se habla de un espacio promedio en el cual, si estamos en condiciones regulares, usted y yo, respirando cerca el uno del otro, con 2 metros habría un espacio, digamos que de seguridad. Y ahí viene el resto de medidas que implementamos adicionales. Yo lo divido siempre en 3. En primer lugar, la distancia social; en segundo lugar, la higiene respiratoria; y en tercer lugar, la higiene de las manos. Y esa distancia social de los 2 metros se complementa con el uso de la mascarilla, puesto que el tapabocas se va a convertir en una barrera para evitar que mis microorganismos, que salen con mis microgotas, vayan al exterior y los pueda respirar usted, y viceversa. Esa es la razón de los 2 metros. Y los 15 minutos guarda relación con la carga viral que puede haber en el ambiente donde el individuo está respirando. Esas son las mediciones que han hecho los científicos y son entonces las recomendaciones que nos dan con base en esos criterios. Asintomáticos. El asintomático, ¿a partir de qué momento empieza a infectar o a contagiar? ¿Y cuánto puede durar ese tiempo de contagio? Pues el tiempo de contagio resulta ser el mismo que el sintomático. Va a tener un inicio de la enfermedad, una incubación en su organismo, alrededor de los 7-10 días, un periodo de alta infecciosidad, y luego va a empezar a recuperarse. El problema con el asintomático es que, al no tener fecha de inicio de síntomas, no tenemos una facilidad para medir esa transmisibilidad, para saber en qué momento es donde es altamente contagioso. Esa es la dificultad y esa es la principal razón de que todos podamos utilizar las medidas, independientemente de que tengamos o no alguna sintomatología, porque en COVID-19 el 80% de las personas que adquirieron la COVID-19 son asintomáticas, no cursan con ninguna afectación a su salud, pero sí están en riesgo de poder transmitir la enfermedad. De ahí que en el momento en que el Ministerio de Salud y Protección Social determina que estamos en fase de mitigación de la pandemia en el país, que esto fue en el mes de marzo, emite un boletín en el cual norma el uso de la mascarilla quirúrgica o tapabocas en los espacios básicamente donde hay muchas personas, nombra el transporte público, los supermercados, los espacios cerrados. Y es esa la razón de esto precisamente, que al ser todos nosotros potenciales portadores de COVID-19 y al cursar en su mayoría como asintomático, es posible que alguno de nosotros 3, por ejemplo, lo tenga y no haya la posibilidad de identificarlo, pero sí tenemos la posibilidad de transmitírselo a otra persona. Hay algo que no he podido entender, y se lo digo porque tengo la experiencia directa. Hijos de médicos, y cuando hablo de hijos hablo de niños de 5 o 6 años, sin tapaboca, llegando y haciendo contacto social en casas que no son las de su familia, y teniendo contacto directo, por supuesto, con los niños de esas casas y con los padres y familiares adultos de esas casas. Y luego esos niños de 5 o 6 años, hijos de médicos, salen como Pedro por su casa, de la casa que estaban visitando, a la casa de sus padres, o en su defecto a otras casas. ¿Acaso no existe riesgo? No hablamos de que aislar a los niños porque eran asintomáticos. ¿Cómo explicar que se dé esto, o hay algo que no conozco yo que se haya descubierto y que diga que no son asintomáticos y que no transmiten? Bueno, el primer apunte que quiero hacer al respecto es que, sean hijos de médicos o hijos de periodistas, la repercusión es la misma, y es el riesgo que tenemos todos de ser portadores potenciales de COVID-19. Y en ese orden de ideas, todos tenemos la responsabilidad de prevenir la transmisibilidad del COVID-19. Y la forma en que podemos prevenir la transmisibilidad del COVID-19 es distancia social. Pero distancia social no solo son los 2 metros, los 2 metros de distancia con otras personas. Distancia social también implica que si yo no tengo que ir, no voy. Yo siempre pongo el ejemplo del trabajo. Tengo que ir a trabajar, es una obligación. Yo tengo que ir a la alcaldía de Girardot y tengo que ir a los diferentes lugares a hacer las intervenciones en salud pública. Voy. No tengo que ir a la iglesia, no voy. Distancia social también implica que si yo no tengo que recibir a alguien en mi casa, no lo recibo. Siempre pongo el ejemplo de mi gato.
Si mi gato se enferma, yo recibo al veterinario en mi casa. Si no, no recibo a nadie en mi casa. No hay razón para que yo reciba en este momento visitas en mi casa. Y ese es el primer punto, y es distancia social. La segunda forma en la que tenemos para prevenir el COVID, yo lo llamo higiene respiratoria. Y empieza en primer lugar con el uso de la mascarilla quirúrgica, que va a evitar que las microgotas vayan al exterior. Pero en segundo lugar, tiene un complemento también, y es que si yo voy a toser o estornudar, debo implementar la higiene de la tos. Y la higiene de la tos es que yo lo hago en la cara interna de mi codo. De esta forma, las partículas que puedan salir de mi organismo se van a quedar acá en mi antebrazo, las va a secar el sol, el viento, el calor. Al secarse esas microgotas, que son las partículas vehiculizantes del virus, el virus se desintegra. Los virus no pueden vivir por sí solos en el ambiente, ellos necesitan de un vehículo para movilizarse. En ese orden de ideas, es indispensable que todos utilicemos las medidas, independientemente de la edad, independientemente de cualquier otra característica. Todos somos potenciales portadores de COVID-19 y debemos utilizar las medidas adecuadamente. La tercera medida es el lavado de las manos. El lavado de las manos va a garantizar que yo no lleve el COVID-19 de un lugar a otro. Si yo, por ejemplo, tengo COVID-19 y me toco mi nariz y quedan mis manos infectadas de COVID, yo luego voy y toco un lapicero y se lo paso a otra persona, esa otra persona que toca el lapicero va a tener contacto con el virus por contacto, que es la segunda forma de transmisión del virus. Esa persona luego lleva sus manos a sus ojos, su nariz o su boca, que son áreas mucosas, y está en un alto riesgo de infectarse. De ahí la necesidad entonces también de desinfectar las superficies de uso frecuente, desinfectar las manos y desinfectar los objetos de uso frecuente todos los días. Perfecto. Cambiamos de tema hablando de COVID, pero vamos a hablar de medicina natural o de lo que se habla de lo tradicional. El Ministerio de Salud emitió un vademecum en el 2008, en donde hacía referencia a algunas plantas, algunos frutos, algunas raíces que en un momento dado podrían servir para solucionar algunos problemas de salud. Eso quiere decir que entonces definitivamente sí es válido creer que se puede llegar a estos productos naturales como solución a una enfermedad? Yo creo que es totalmente válido. La medicina ha venido evolucionando a lo largo de la historia y no siempre hemos tenido comprimidos, pastillas, viales, medicamentos de los que hoy en día nosotros conocemos. La sociedad humana ha persistido a lo largo de miles de años sin haber tenido la ciencia y la tecnología que tenemos hoy en día. Y provienen todos los avances científicos que puedan haber en materia de medicina de la química y la biología. Han sido todos los procesos de investigación en química y en biología, iniciando por supuesto con las plantas, los que han llevado a identificar cuáles son los componentes para los medicamentos que tenemos hoy en día. Así que es totalmente pertinente pensarlo. Nosotros sabemos que hay comunidades hoy en pleno siglo XXI donde todavía se implementa la medicina natural al 100% y son comunidades que no tienen contacto con la medicina alopática que nosotros manejamos y son comunidades que igual mantienen sus condiciones de salud. Entonces es totalmente posible pensarlo. Pero entonces quiero hacer la precisión, ¿qué es un vademecum? Y básicamente estamos hablando de un documento, puede ser un manual o un libro, que lo ideal es que contenga muy poco volumen y que sea fácil de consultar, en el que se obtienen las nociones elementales de alguna ciencia o técnica. En este caso, si usted habla de un vademecum de plantas, probablemente estamos hablando de un vademecum botánico. Y ya aterrizando en el tema de COVID, ¿hay alguna experiencia científica en donde se diga que existen plantas o frutos que pueden ayudar a solucionar la enfermedad o a curar la enfermedad? Se habla del jengibre, se habla del limón, se habla de la moringa. Alrededor de esto, ¿qué tanto se sabe? Bueno, me surgen ahí dos apreciaciones. La primera es que todo lo que tenga que ver con el fortalecimiento del sistema inmunológico tiene una relación estrecha con la forma en que el organismo puede enfrentar a los microorganismos exteriores. Por ejemplo, a los virus, que el COVID-19 es un virus. Si el sistema inmunológico se encuentra fortalecido, este va a tener la capacidad de responder. Pues normalmente es la forma en que nosotros enfrentamos a los agentes externos. El organismo tiene las herramientas para defenderse y para salir avante de esto. Pero en segundo lugar, lo que viene a mi mente es algo que leí respecto de los pronunciamientos de la Organización Mundial de la Salud, con los cuales han reiterado ya en varias ocasiones que algunas soluciones de la medicina occidental o de la medicina natural, como los remedios caseros, pueden, por ejemplo, aliviar los síntomas leves del COVID-19, pero sin embargo no hay hasta ahora un medicamento que haya demostrado ser capaz de prevenir o de curar esta enfermedad. Y es que básicamente
no tenemos una vacuna, no tenemos un tratamiento y no tenemos una cura contra la COVID-19. Lo que estamos haciendo es que podemos alivianar los síntomas de las personas con los diferentes medicamentos existentes y tratar la sintomatología específica que está presentando las personas, pero no hay un medicamento que se haya comprobado hasta ahora que sea exitoso. Es que, como decía inicialmente, es una enfermedad bastante nueva de la cual conocemos todavía muy poco. Se habla de la aspirina, de hecho la aspirina se convierte casi que en la panacea porque la nombran las personas para muchos casos. ¿Es contraproducente en un momento dado para una persona con COVID-19 suministrarle aspirina o tome aspirina? Mire, si yo le digo que puede tomar algún tipo de medicamento específico para prevenir o para tratar la COVID-19, estaría faltando a la ética, teniendo en cuenta que lo primero que le manifestaba hace un momento es que no hay un medicamento que haya demostrado ser efectivo para la cura o para la prevención del COVID-19. Entonces, lo que hacemos es, como con cualquier otra enfermedad, cuando el paciente presenta alguna afectación a su salud, se trata la sintomatología o se trata lo que se identifica con base en las condiciones específicas de la fisiopatología. Pero no podemos generalizar y decir, por ejemplo, que si todos tomáramos aspirina podríamos prevenir la COVID-19, o que si los que tienen COVID-19 tomaran aspirina tendrían probabilidad de que les vaya mejor. De pronto más adelante haya un estudio que nos lo diga, en este momento no lo hay. Y es que ni siquiera funciona de esa forma con lo que sí conocemos de la aspirina, que es que contribuye a prevenir el infarto de miocardio. No funciona para todos, no funciona que todos tomemos aspirina para prevenir que algún día tengamos infarto. La evidencia dice que funciona para prevenir un infarto en aquellas personas que ya han tenido uno, por ejemplo. Entonces no hay algo que pueda decirle específico que sí podamos usar un medicamento para prevenir o para tratar la COVID-19 sin que haya un seguimiento médico al caso específico. Aproximándonos ya al final, epidemiólogo, hablemos de cómo fortalecer el sistema inmunológico. Y seguramente ese sistema inmunológico lo podemos fortalecer o reforzar con elementos muy sencillos que tenemos en la casa o que son de nuestros hábitos diarios. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, yo básicamente lo puedo dividir en 3 elementos. El primero, vamos a llamarlo alimentación saludable. Alimentación saludable dice, incluya en su dieta una buena cantidad de vitaminas y minerales. ¿Qué alimentos tienen vitaminas y minerales? Las frutas y las verduras tienen una alta cantidad de vitaminas y minerales, los cuales fortalecen el sistema inmunológico y contribuyen a procesos en el organismo. Incluye una buena cantidad de proteínas. ¿Cuáles son las proteínas? Básicamente las contienen algunas de las leguminosas, como por ejemplo las lentejas, o también la tienen los productos derivados de los animales, como por ejemplo los lácteos, los cárnicos o los huevos de los diferentes animales. Incluye una buena cantidad proporcional de carbohidratos. ¿Cuáles son los carbohidratos? Las harinas. Debe ser una cantidad proporcional a lo que se consume y no que tengamos exceso de estos. ¿Qué más incluye la alimentación saludable? Hidrátese bastante. Tome una buena cantidad de líquido todos los días. Si puede tomar agua pura, mucho mejor. Y dentro de la alimentación saludable, debo decir que nunca ha sido y nunca será una buena idea el dulce. El dulce natural que contiene la fruta, por supuesto. El dulce artificial que nosotros incluimos con las bebidas nunca ha sido una buena idea, no contribuye a la buena salud y en este caso tampoco. Para fortalecer el sistema inmunológico, después de la alimentación saludable, viene actividad física. Y la actividad física es una muy buena herramienta que tenemos para estar saludables, para estar activos, para que los músculos tengan una buena interacción con el resto del organismo y eso va a facilitar todos los procesos del sistema inmunológico. Y el tercer punto con el que lo podemos complementar se llama sueño y descanso. Y son esos espacios en los cuales vamos a obtener la regeneración del organismo mediante el sueño y el descanso. Implementemos unas jornadas de sueño y descanso óptimas que logren recuperarnos del estrés y la jornada diaria y esto va a contribuir al fortalecimiento del sistema inmunológico. Adriana. Buen día, epidemiólogo Giovanni. Yo tengo 2 preguntas con respecto, un poquito alejaditos del tema, en la línea que veníamos de las preguntas, y son preguntas con respecto a las teorías que se dan por todo el tema de la pandemia y el COVID-19. Y una de esas me parece pertinente aclararle a la ciudadanía qué tan elevado es el riesgo de contagiarme por consumir alimentos ajenos a los que yo puedo preparar en mi casa, bien sea alimentos los llamados callejeros o alimentos en restaurantes. Bueno, el riesgo se da entre mayor cantidad de personas hayan tenido relación con la preparación, procesamiento y entrega de ese alimento. Voy a poner un ejemplo.
Si una persona procesa el alimento, genera los diferentes momentos en la preparación del alimento y en la entrega y disposición de este, es diferente a si en un lugar hay una persona que lo lleva, una persona que lo cocina, una persona que lo procesa y una persona que lo entrega. Pero aún así, con solo la primera que haya podido estar contagiada con la COVID-19, el riesgo ya existe, porque puede estar el virus en ese alimento presente. ¿Qué deberíamos entonces tener? Asistir a los lugares en los cuales tenemos protocolos aprobados por la Secretaría de Salud Municipal, donde ya se ha comprobado que están implementando las medidas de bioseguridad. Eso va a reducir el riesgo de transmisión de la COVID-19. No lo va a eliminar por completo. Lo elimina por completo que yo en mi casa solo prepare mis alimentos, pero sí lo reduce que vaya a lugares donde ya hay protocolos de bioseguridad aprobados, diferente a lugares que de pronto aún no tienen su protocolo. Y como segunda pregunta, ¿puede un animal doméstico contagiarme COVID-19? Bueno, hasta ahora no hay evidencia científica de ello. La evidencia sugiere que el COVID-19 se transmite de persona a persona o incluso por el contacto con superficies contaminadas, más no por parte de animales hacia las personas. Y ya por último, epidemiólogo, ¿qué recomendarle a la comunidad? ¿Qué decirle a las personas de Girardot? Se escuchan muchos reclamos o se leen muchos insultos, inclusive alrededor de la administración municipal, porque se viene incrementando el caso de los contagiados y podemos llegar a pensar entonces que definitivamente este virus responde a los comportamientos de gobierno únicamente. Usted como epidemiólogo, ¿qué debe decir y qué debe recomendar a la comunidad? Pero en primer lugar, que lo que favorece la transmisibilidad del virus es la cercanía entre personas. Ese es un punto que debe quedar claro. De mí depende, de mi comportamiento social, qué tan en riesgo me pongo y qué tan en riesgo pongo a otros de contagiarlos, qué tan en riesgo pongo a mi familia con las conductas que yo adquiero. Y ahí viene un concepto que nosotros manejamos en ciencias de la salud y se llama autocuidado. Autocuidado es qué tanto hago yo por mi propia salud. Y en el caso de una epidemia que está en nuestro territorio y que se transmite entre personas en forma respiratoria, lo primero que yo tengo que hacer es controlar la movilidad, limitar mi movilidad social. Y nadie va a tener una mayor posibilidad de hacerlo que yo mismo. Nadie va a poder cuidar más a mi familia que yo mismo. Porque es que la administración puede imponer toques de queda y la gente puede no ir a no cumplir los toques de queda. La administración puede regular los servicios de atención a la mesa y la gente va a los lugares de atención ilegal. La administración puede controlar que no hayan bares y discotecas abiertas y las personas pueden reunirse clandestinamente y realizar su gobierno. Así que es muy difícil todo lo que no depende del propio individuo. Quien más tiene la capacidad de controlar su salud y de prevenir la enfermedad es el individuo. Nosotros damos toda lo que es la capacidad que tenemos, nosotros damos todas las herramientas para hacer todo lo que tenemos que trabajar en la prevención de la COVID-19, pero no es una situación fácil. Y es que hay algo que debemos tener en cuenta, que es el primer supuesto que debe estar sobre la mesa. Y es que esta enfermedad empezó en un país desarrollado, en un país con todas las herramientas tecnológicas, financieras y humanas, y no lo pudieron controlar. De ahí pasó a Europa, la cuna de la civilización humana, con todas las herramientas educativas, culturales, económicas, y no lo pudieron controlar. Y de allá llegó a nosotros. Si ellos tuvieron ese declive y si ellos no han podido controlar la enfermedad, ¿por qué tendríamos que pensar que acá lo estamos haciendo mal? Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, estamos dando todo lo que tenemos, pero lo que muestra esta enfermedad en el mundo es que sigue incrementando. Y es que lamentablemente son las circunstancias culturales y sociales las que favorecen la transmisión de la enfermedad. Su respuesta me obliga, me disculpa, a hacerle una nueva pregunta y ya lo dijo al final, pero quiero reforzarlo, es que definitivamente si el comportamiento del aislamiento no se da como tiene que darse, como lo hemos venido aprendiendo durante los últimos 6 meses, la curva y el contagio va a seguir creciendo. Y ahí es donde entraría entonces el concepto, ya como segunda pregunta, de inmunidad rebaño o de inmunidad de grupo. ¿Realmente está vigente ese concepto de inmunidad rebaño o está mandado a reevaluar desde el concepto mismo que se ha
emitido. La inmunidad de rebaño es una realidad. La inmunidad de rebaño ocurre. La situación es cómo ocurre, qué se necesita para que se dé inmunidad de rebaño. Y en una enfermedad como la COVID-19 que nos pone en riesgo de colapsar todas nuestras capacidades de respuesta y que pone en riesgo las vidas de miles de personas como se ha visto en el mundo, la inmunidad de rebaño termina siendo algo que no necesariamente se ajusta con el tiempo que tenemos para que las personas se infecten. La inmunidad de rebaño se da cuando un alto número de personas ha recibido la infección y ha generado anticuerpos contra esta. Y de esa forma también se contribuye a que protejan a la otra población que no ha tenido todavía la enfermedad, digamos que pasándole esos anticuerpos. Pero en una enfermedad que causa una letalidad alta como el COVID-19, no tenemos la posibilidad de esperar a que ocurra una inmunidad de rebaño y de permitir que todas las personas se contagien, porque tendríamos un colapso de nuestros sistemas de respuesta, de los sistemas hospitalarios, de los sistemas gubernamentales, de los sistemas de disposición de cadáveres, entre tantos otros. Y la primera que le hice antes de esta es que definitivamente, que si no tenemos aislamiento, si la gente no se concientiza de que hay que hacerlo estrictamente, seguramente el contagio y esa velocidad va a seguir incrementándose. Sí, señor. Depende estrictamente de nuestro comportamiento social, los resultados que vayamos a tener en salud en un territorio en específico. En este caso, hablando del municipio de Girardot. Depende estrictamente de cuál sea la forma en que nosotros como ciudadanos, los 107.000 girardoteños, nos dediquemos a trabajar en la prevención del COVID. Y en ese sentido necesitamos el apoyo de todos. Necesitamos el trabajo mancomunado de todos para que logremos transmitir la información. Las 3 herramientas preventivas con las que contamos, la distancia social, la higiene respiratoria, el lavado de manos, son fundamentales. En forma concomitante, reducen el riesgo de transmisibilidad del virus. Epidemiólogo Giovanni, muchas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por sus explicaciones y esperamos en una próxima oportunidad que la entrevista sea mucho más positiva a nivel de lo que se puede hablar de la epidemia que nos viene azotando. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Seguimos trabajando muy juiciosos en la mitigación del riesgo de transmisión de COVID-19 en el municipio de Girardot. Que tengan un buen día. Gracias, epidemiólogo. Hasta luego. Hasta luego.